Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente cada una de las diferentes enseñanzas de la academia que con la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo han sido preparadas para ustedes. En la exposición anterior hablábamos acerca del modelo de Jesús, la primera parte. Hoy vamos a continuar hablando del modelo de Jesús, la segunda parte. Hemos visto a lo largo o en las anteriores reflexiones de la academia cómo Dios ama las multitudes, cómo Dios trabaja con multitudes, cómo el sueño de Dios tiene que ver con multitudes. Y partíamos de un principio básico. El Señor bendice a alguien y a quien Dios bendice, Él espera y Él busca que esa bendición se multiplique hacia otras personas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Muy sencillo porque ya lo hizo Jesús en el pasado. Lo único que estamos haciendo es repitiendo la manera y la forma en la que Jesús lo hizo. Por eso lo hemos llamado el modelo de Jesús. Así como Jesús lo enseñó aquí en la tierra, así como el Señor Jesús lo hizo aquí en la tierra, estamos viendo en la Escritura cómo lo hizo el Señor Jesús. Y a grandes rasgos hablamos de que el Señor Jesús ganaba a las personas en una primera etapa, ganar. Después el Señor trabajaba en sus vidas, trabajaba en la sanidad emocional, en la sanidad física. A ese proceso lo hemos llamado consolidar. Y después el Señor los capacitaba a esas personas que el Señor había ganado. Y después, en un cuarto paso, estaban listas para ser enviadas. Hoy vamos a reforzar en la Escritura los diferentes pasajes en los que el Señor Jesús, o vemos al Señor Jesús trabajando de esta misma manera. ¿Para qué? Para que nosotros también hagamos exactamente lo mismo. Por eso lo llamamos el modelo de Jesús, porque lo aprendimos de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 37 y 38 dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje lo leíamos también en la exposición anterior. La mies está lista. Hay a nuestro alrededor, dijo Jesús, los campos están blancos, ya están listos para la siega. A nuestro alrededor hay muchas personas, hay miles de personas, hay gente cerca de nosotros, hay familiares nuestros, hay amigos nuestros, hay compañeros nuestros que están esperando, están en esa necesidad de recibir de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, poderla ellos también recibir. Entonces la mies es mucha, los obreros son pocos. Por eso es esta academia de obreros, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en nuestra formación para que seamos enviados como obreros a su mies, a hacer lo mismo que el Señor Jesús hacía. Lucas 6, versículos 12 y 13 dice: En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí hay un paso importante en la forma en la que Jesús está trabajando. Veíamos en la exposición anterior cómo el Señor Jesús sana o libera a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro, y después la gente empieza a acercarse a Él de manera que el Señor empieza a sanar a muchas personas. Al otro día el Señor Jesús se va temprano a un lugar apartado a orar y Pedro lo encuentra, lo está buscando por la mañana, lo encuentra y le dice: Jesús, hay mucha gente que te está buscando. Por cierto, aquí te traigo más personas que te están buscando. El Señor Jesús seguramente vio a Pedro y dijo: wow, este hombre también tiene ese deseo, ese interés de que otros puedan ser bendecidos también. Lo voy a incluir en mi equipo de trabajo. Y así empieza el Señor Jesús a juntar gente para que el Señor Jesús, limitado en el espacio y en el tiempo,
empieza a buscar gente para que esa gente sea formada y esas personas puedan hacer lo mismo que el Señor Jesús está haciendo. Recordamos cómo Jesús a un hombre le dijo, una vez que lo había sanado de la lepra, le dijo, mira, no se lo digas a nadie, porque sabía Jesús lo que venía. Si este hombre le platicaba a otras personas lo que Jesús había hecho en su vida, iba a venir tanta gente que Jesús no iba a poder atenderlas. Encontramos en la Escritura esa expresión donde el Señor Jesús dice la gente está desamparada, está dispersa, hay que atenderlos. Y para poderlos atender, el Señor Jesús se dedica a formar a otras personas para que puedan discipular a otras personas. Observe que el Señor Jesús se fue al monte a orar. Es muy importante que cuando nosotros consideremos esa parte de la oración para que el Señor nos pueda utilizar a nosotros para ganar a otros, para Cristo. Es importante estar orando, es importante estar intercediendo por la gente que está cerca de nosotros, es importante en oración, llevarlos en oración, pedirle al Señor que el Señor disipe las tinieblas, disipe las distracciones, disipe ese velo que el enemigo ha puesto en sus corazones para que esas personas puedan recibir el mensaje de Jesús. Y después el Señor empezó a escoger discípulos. Ahora observe algo interesante. La palabra discipulado no solo es dar doctrinas, no solo es enseñar, es discipular, es formar obreros. El que está siendo discipulado hace una obra, son obreros, hacen un trabajo. Y ese trabajo es precisamente el mismo trabajo que el Señor Jesús realizaba. Marcos capítulo 3, versículo 10 al 14, dice de esta manera: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Caían sobre el Señor Jesús aquellas personas que eran sanadas. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Llamó a los que él quiso y los formó, los enseñó. Les enseñó a vivir en sujeción, les enseñó a vivir en respeto, les enseñó y les compartió el amor por los perdidos, les enseñó a servir y luego de esos escogió a 12 con él para que estuvieran con él y para después para enviarlos a predicar y les dio su autoridad cuando ellos aprendieron a vivir en autoridad. Eso es lo que está pasando en tu vida en esta academia. Eso es lo que el Señor está haciendo. Exactamente como el Señor escogió a sus 12, el Señor en su amor y misericordia te ha escogido a ti para que seas parte de esta academia de obreros. Está formando nuestro carácter, te está enseñando a amar a las personas, estamos aprendiendo, viendo y conociendo lo que hay en el corazón de Dios. El Señor Jesús nos está contagiando lo que hay en su corazón, ese amor por los perdidos. Él nos está formando, así como el Señor Jesús aquí en la tierra formó a sus discípulos. El Señor te está formando a ti como un discípulo, como un hombre, como una mujer que sabe trabajar para el Señor, que se sabe dejar formado por el Señor para que podamos hacer la misma obra que el Señor Jesús hacía, pero además el Señor está dándote esa misma autoridad que el Señor le dio a sus discípulos, porque estamos cerca de Él, porque estamos pegados a Él, porque el Señor se está impartiendo en nosotros, nos está contagiando de lo que hay en su corazón, nos está ungiendo. El Señor Jesús empezó así su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El Señor ha ungido tu vida, está ungiendo tu vida precisamente para que puedas dar de gracia y podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Estamos en ese proceso ya no
de haber sido ganados, ya hemos sido consolidados, seguimos siendo consolidados, pero ya estamos en el proceso de formación. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, nos está formando nuestro carácter, está contagiándonos de ese amor de Jesús por los perdidos para que podamos nosotros hacer la misma obra que el Señor Jesús hacía. Y mire lo que sucede en Marcos capítulo 6, versículo 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ya no es Jesús, ahora son sus discípulos. Son los que salieron y ahora son los que están predicando que los hombres se arrepientan. Y echaban fuera muchos demonios. Estaban haciendo ahora ellos exactamente lo mismo que hacía Jesús. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora Jesús se ha multiplicado en sus discípulos. Lo que antes solamente Jesús hacía, ahora lo están haciendo sus discípulos. Les dio autoridad, los capacitó. Usted, insisto, usted y yo estamos siendo capacitados en esta Academia de Obreros. Y va a llegar el momento, o está sucediendo ese momento, que ahí, en el grupo de amistad donde tú te encuentras, vamos a empezar a ver que se repite lo que el Señor Jesús hacía. Y el Señor nos ha permitido ver cómo Dios ha sanado el corazón y sigue sanando el corazón de las personas, ese corazón herido, ese corazón lastimado, esas heridas que veníamos cargando de la infancia en el taller de sanidad. El Señor ha ido trabajando en nuestras vidas y el Señor te está formando a ti para que eso mismo se siga repitiendo en tu grupo de amistad, ahí donde te reúnes semanalmente, en sus casas. Es importante esto, en sus casas. Ellos eran enviados, llegaban a una casa y el Señor les permitía abrir lo que hoy llamamos un grupo de amistad en esas casas. Mire lo que dice Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora, esos discípulos que el Señor Jesús formó están siendo enviados para hacer lo que Jesús hacía y se reunían en casas. Hoy el Señor nos da la bendición de reunirnos en diferentes grupos de amistad. Ahí en el grupo de amistad donde tú te encuentras, donde el Señor te tiene, eso mismo que pasaba con Jesús, eso mismo que después empezó a pasar con los discípulos, eso mismo es lo que está sucediendo, seguirá sucediendo y debe suceder en tu grupo de amistad. Marcos 2:15 dice de esta manera: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, otra vez la Escritura hace referencia a que estaban en una casa, estaban en la casa de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí hay un punto interesante. En esta casa, lo que hoy diríamos en este grupo de amistad, están Jesús, están los discípulos y están los pecadores. ¿Por qué están ahí? Bueno, está Jesús precisamente dirigiendo, coordinando, siendo el que obra milagros en ese lugar. Están los discípulos que ya fueron formados, que están siendo formados y que ahora están ganando a los pecadores para Jesús. Estamos repitiendo ese modelo de Jesús, ganándolos para después consolidarlos, después ser formados y llegará el momento en que sean enviados para repetir las acciones que el Señor Jesús hacía. Marcos 3, 19 y 20 dice: y Judas Iscariote, el que le entregó, vinieron a casa. Otra vez hacen referencia a una casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mire, el Señor Jesús mostró su poder a sus discípulos antes de que fueran discípulos, después los llamó y ahora les dio autoridad, los capacitó, para eso es esta academia, los envió y ahora está sucediendo lo mismo que pasaba con Jesús. Leíamos en un pasaje anterior cómo el Señor Jesús había momentos en los que no podía ni comer, ahora eso mismo se está repitiendo en los discípulos. El mensaje es el siguiente: el modelo que el Señor Jesús le ha dado a este hogar espiritual es el mismo modelo que el Señor Jesús utilizó aquí en la tierra y que gracias a Dios se está replicando, se está reproduciendo ahí donde te encuentras, ahí en tu grupo de amistad.
Lucas 10, versículo 1 y 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, volvemos a escuchar esta misma expresión: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Observó la forma en la que se están multiplicando? Ahora no solo son 12, ahora son 70. Y estos 70 tienen esa misma oración. Están rogando por más obreros. Nuestra oración es que el Señor nos permita seguir formando en este hogar espiritual hombres y mujeres en los cuales el Espíritu Santo ha puesto el corazón de Dios por ganar a las almas, por multiplicarse. Estamos siendo bendecidos para bendecir a otros, y lo que Dios bendice, Dios espera que sea multiplicado. Y damos gracias a Dios porque eso es algo que está sucediendo en los diferentes grupos de amistad, está sucediendo en la congregación, y Dios nos va a permitir que este modelo siga creciendo y creciendo, como dice Hechos capítulo 2, versículo 42 y 43, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Damos gracias a Dios por los milagros, por las vidas transformadas, por los hogares restaurados que el Señor nos está permitiendo ver, y porque estas señales se van a seguir multiplicando, porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. Ganarlos para Jesús, consolidarlos, y en ese proceso de consolidación sean sanados a través de los diferentes talleres de sanidad. El Espíritu Santo empiece a poner en orden esa confusión, esa duda, esas situaciones que hay dentro de su corazón, sean restaurados, sean sanados físicamente hablando, sean capacitados, y el Señor nos permita seguir viendo lo que dice Hechos 2:47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este mismo pasaje lo podemos declarar para este hogar espiritual. Y el Señor añadía cada día a casa del Rey los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo los añadía el Señor Jesús? A través de esos obreros que están siendo formados, que han sido formados, y a través de los cuales se repite las acciones y las obras que el Señor Jesús hacía. Por eso es una academia de obreros, porque saben hacer obras, las mismas obras que el Señor Jesús hacía. Esa es nuestra oración para nuestra ciudad, esa es nuestra oración para nuestro país, esa es nuestra oración para que este hogar espiritual cumpla el propósito para el cual el Señor nos ha permitido ser parte de esta casa, de este hogar espiritual. Continuar la labor que el Señor Jesús comenzó en esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así como lo hizo Jesús, ganando, consolidando, capacitando y siendo enviados. Así que mi oración hoy es que el Señor nos siga formando, te siga formando, siga ese proceso de sanidad en tu vida, pero sobre todo el Señor siga haciendo de tu vida un discípulo que sabe trabajar, que sabe ganar a otros para Cristo, y que se mantiene en esa misma oración: Señor, envía obreros a tu mies, y que Dios nos permita ver una multiplicación, así como sucedió en los tiempos de Jesús y sigue sucediendo hoy, que el Señor nos permita ver en casa una multiplicación de hombres y mujeres que están siendo formados como discípulos para ser usados por Dios para formar a otros discípulos. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por las señales y milagros que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esos milagros y señales que has hecho en nuestros hogares. Señor, gracias porque tus bendiciones se renuevan cada mañana. Pero nos estás bendiciendo, nos has bendecido precisamente porque tú quieres que esa bendición se pueda multiplicar a otros, Señor.
Y yo te doy muchas gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada señorita, por cada adolescente, por cada preju que está siendo formado en esta Academia de Obreros, que está siendo formado como discípulo de Jesús, que está siendo formado como un hombre, como una mujer, en la cual la unción del Espíritu Santo desciende con poder y desciende para que se pueda multiplicar en otras vidas, Señor. Nuestra oración sigue siendo la misma oración de Jesús, la misma oración de sus discípulos. La misa es mucha, la necesidad a nuestro alrededor es mucha, la necesidad a nuestro alrededor, en nuestra familia, es mucha. Por favor, envía obreros a tu mies. Y Señor, gracias, porque esta Academia de Obreros, en esta Academia de Obreros estás formando precisamente hombres y mujeres, obreros, que te han dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíanos, Señor, a tu mies, para que tu nombre sea glorificado, pero sobre todo, Señor, para que se pueda cumplir lo que hay en tu corazón. Que muchos hombres, que muchas mujeres te puedan conocer a ti, al solo Dios vivo y verdadero. Y que esa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas sea esa misma unción que estaba sobre Jesús aquí en la tierra, para dar buenas nuevas a los hombres y mujeres que todavía hoy viven hundidos en tinieblas, en oscuridad, en confusión, en incertidumbre, en pecado. Señor, gracias, porque aquí estás levantando, Señor, hombres y mujeres que están dispuestos para ser formados, Señor. Y así como tú estás formando en sus vidas ese corazón de discípulo, puedan ser usados por ti para seguir formando discípulos para tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amados hermanos, reciban un abrazo de nuestra pastora Lidia, de los pastores de Casa del Rey y de este hermoso equipo de trabajo que semana a semana se prepara con mucho amor para que estas clases puedan llegar hacia ustedes. Un abrazo y que Dios les bendiga.